Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a un muy buen conocido ya en el mercado europeo y en el mercado español. Es el Toyota Corolla, un Toyota Corolla que se ha ido actualizando, se ha ido mejorando siempre en estas últimas generaciones, ya con la firma híbrida autorrecargable, así le denomina ya la marca, y ahora mismo lleva estas nuevas siglas HEV, unas siglas que embarcan una gran trayectoria en el sistema híbrido autorrecargable de esta marca nipona. En este caso tenemos una nueva motorización que es la 200H, la más potente a día de hoy para esta gama, y además la versión GR Sport. Por supuesto, la versión hatchback 5 puertas, un compacto con etiqueta Eco y además un equipamiento muy deportivo que le da ese toque especial que seguramente estás buscando en un compacto. Así que nada, dentro intro y empezamos. Empezamos con el repaso exterior. Vamos a ver este frontal, un frontal que ha sido actualizado. Llevamos unas ópticas delanteras con muy diseño afilado, todo llevando hasta la calandra central con el logo de Toyota y toda esta parte bastante sellada con los antiniebla justo en las partes bajas. Una pequeña una pequeña U que abarca esta zona del faldón y mucha zona angulosa para darle ese toque deportivo y arriesgado. Un capó bastante plano en esta zona y aristas hacia los laterales. Además vemos unas llantas 18 pulgadas en este acabado GR Sport que le sienta muy bien al diseño, en tamaño 18 pulgadas, y monta unas gomas Falken 225/40 de perfil, unas gomas que bueno, la verdad es que son unos zapatos muy buenos para la dinámica de este coche. Vemos también este color plata con el tono bitono, negro brillo en la parte superior. Vemos aquí en el pilar C cómo rematan este corte en pintura y bueno, le da un diseño bastante bonito a todo el conjunto. Vemos en el techo que llevamos techo solar, esta parte es fija y esta parte delantera es totalmente practicable, antena tipo aleta de tiburón y este pequeño alerón para la parte trasera. Unas aristas que bueno, nacen en esta zona de la aleta, va marcando en esta zona y se pierde aquí en la puerta junto al pilar C. Automáticamente en la puerta nace esta otra arista que va acompañando hasta el piloto y encontramos la saga, una saga que también lleva unos pilotos de nueva generación con nuevo formato de iluminación y la firma GR Sport del acabado y las letras que os he comentado antes, HV, que indican la nueva generación híbrida autorrecargable de Toyota. Un paragolpes con toques negros brillos y la zona de este pseudo difusor. No hay salidas de escape, aunque es motor gasolina con parte eléctrica también, pero en este caso Toyota ha decidido no dar mucho protagonismo a las salidas de escape. Aquí vemos esta luneta con limpia luneta aquí y la tercera luz de freno en esta zona. Aquí vemos un poco el techo, el formato y bueno, ¿qué opináis? ¿Os gusta este diseño del Corolla? A mí esta combinación justamente me gusta mucho, el color, el tono del techo, estas faldas taloneras en esta zona también, en este acabado. La verdad es que es un coche que bueno, tiene muy buen diseño, me gusta y la combinación le sienta fantástica. Dime tu opinión aquí en la caja de comentarios. Bueno, vamos a ver el maletero, quizás uno de sus talones de Aquiles, ya que no tenemos mucha altura. Llegamos hasta la bandeja, ya que este suelo es totalmente raso a lo que es la boca de carga, porque justo debajo tenemos la opción de llevar otro hueco más pequeño para objetos más pequeños y la batería 12 voltios junto con el kit antipinchazos, con lo cual tendremos este doble fondo con muy poca usabilidad. Y estos son 303 litros de capacidad mínima y 1000
4 litros de capacidad máxima batiendo los asientos en formato 60-40. Tendríamos esa capacidad máxima, así que dentro del segmento compacto no es su mayor fuerte lo que se refiere a capacidades. Sin embargo, bueno, buenos detalles. Vemos aquí esta bandeja con buen detalle, todo con plástico común, pero bueno, toda la zona en principio que va cubierta desde la goma hacia el interior va cubierta, así que no veremos ningún tipo de chapa desde el interior. Sí que es verdad que luego ya todo lo demás iba cubierto en plásticos. Vemos que está todo bastante bien rematado y bueno, el portón es de uso manual, así que lo cerramos y nos vamos para adentro. Plazas traseras, una apertura bastante normalita, no tiene mucho ángulo. Yo mido 1,77, vamos a ver qué tal. Tengo que bajar muchísimo la cabeza, un acceso bastante penoso. Cerramos y bueno, aquí siento que voy muy encerrado. La banqueta va muy avanzada. Noto que esta banqueta pudiese estar un poco más reclinada y no se puede. La verdad es que es una banqueta muy agobiante, en mi humilde opinión. Sí que tenemos buena ventana, por visibilidad está correcta. Plásticos duros en toda la puerta. Aquí sí que en la parte de contacto con el codo y brazo es mullido, tiene una polipiel. Llevamos aquí un portavasos que es bastante agradecido de tener, elevalunas, bueno, detalles bastante simples, pero luego vemos plásticos cubriendo todo lo que es la zona a la vista de posible chapa. Así que esta zona, por ejemplo, no vemos chapa. Aquí va también engomado y la verdad es que está bastante cuidado en ese aspecto de remates y ajustes. Dos bolsillos en los respaldos traseros. Si pegáramos con las rodillas, aunque llevo 2 dedos de separación, es un mullido aceptable, no nos molestaría demasiado. Podemos extender un poco las piernas, pero ya veis que no tengo mucha opción para cruzar piernas o lo que sea, ¿no? Aquí en el techo pues ya un dedo muy justito y llevamos esta cortinilla para tapar el techo panorámico, un techo que vamos a abrir ahora en la parte delantera. Aquí no llevamos salidas de clima, en la parte de la consola central van por debajo de los asientos como de costumbre, y aquí tenemos una pequeña guanterilla para llevar algo. Si he hecho en falta una conexión o dos de puerto USB para cargar algún dispositivo en esta parte trasera. Llevamos este reposabrazos con 2 portabebidas, con lo cual llevamos 4 portabebidas en esta zona, y yo sinceramente cambiaría 2 portabebidas por 2 puertos USB, al menos de esta zona, ya que estamos cubiertos con las de la puerta. Esto, bueno, algo que yo seguramente lo haría ver en Toyota para mejorarlo a futuro. Llevamos aquí un plafón iluminario en esta zona que es agradecido para ver toda la parte trasera, y llevamos anclajes Isofix con canaleta, una tapa que seguramente se perderá con el tiempo, pero bueno, llevamos canaleta para proteger el asiento y poder instalar la silla Isofix sin ningún problema. Ya repasado esto, vámonos a la delantera. Plaza delantera, entramos, menos problema que la parte trasera. Así que bueno, aquí estamos en esta plaza más cómoda, un salpicadero que hereda de las versiones Corolla, tanto sedán como familiar. Aquí se mantiene prácticamente inalterado. Toda esta zona va con este cuero mullido, con pespunte en blanco. Todo lo que es puertas y volante sí que por esta K2R Sport llevamos pespuntes en rojo, darle algo de deportividad, al igual que esta faldilla de la palanca de cambios, y una pantalla donde está el nuevo sistema de multimedia de Toyota con buena usabilidad. Ya eso lo hemos probado en el Yaris Cross, en varios modelos actuales de Toyota, así que os invito a ver ese vídeo. Y aquí tenemos 2 salidas de aire y el sistema de clima que va independiente con clima bisona en esta parte, bastante bueno y útil. Un cuadro de instrumentos ya de la última generación de Toyota, no hay mayor variación, poca personalización. Si es verdad que cuando cambiamos los modos de conducción hace algún cambio, pero a nivel estético mantiene lo mismo. Tenemos Hub Display disponible, y aquí los intermitentes, largas, altas, y los limpialunas en esta zona del lado derecho. Aquí llevamos levas para hacer un poco una marcha más dinámica, mandos en estos 2 radios multifunción y el tercer radio con esta zona en plata. Toda esta zona también ya mejor acabada, mullida en la parte alta, todo con mejor remate. La verdad es que está bastante bien. La consola también tiene pespuntes en rojo. Vemos una plancha
o una pequeña balda para carga inductiva por NFC que podremos encender o apagar, y calefacción en los asientos delanteros en dos posiciones, high y low. Esta zona con la parte de F-Mode para la parte eléctrica, modos de conducción, la palanca de cambios que también la podemos llevar en modo Sport, y aquí el freno electrónico y el auto hold, dos portabebidas, y aquí una guanterilla donde también tenemos puerto USB-C y conector 12 voltios. Desde aquí podríamos tirar un cable para las plazas traseras, así que está algo más apañado en ese caso, ¿no? Pasaríamos los cables y ya tendríamos esa parte cubierta, ya que aquí justo tenemos otro puerto USB si necesitáramos cargar en la parte delantera. Un salpicadero bastante alto, plano, muy llevado a esta zona, lo cual permite un poco más de comodidad para las piernas, pero es un formato que yo creo que encierra mucho esta zona, ¿no? Es muy alto, es muy largo la distancia hacia la luna, y bueno, estaríamos aquí un poco como, no sé, llevados a esta zona, y creo que limita un poco la parte trasera. Llevamos equipo de audio JBL para esta versión de GR Sport en esta unidad, y tenemos aquí la zona. Tenemos botón de encendido, encendemos el coche y aquí podremos abrir la cortinilla para que veáis hasta dónde llega, podremos regular hasta dónde queremos que llegue, y esta zona que va aquí para dividir el techo, y un techo que podremos abrir en esta función. Ahí tendríamos toda la apertura y podremos ir cerrando a nuestro gusto, o simplemente con darle a esta zona ya tendríamos un poco abierto en este formato, y así no molestarnos. Así que nada, amigos, ya simplemente nos toca ponernos en marcha y ir en la carretera, que hay cosillas que contar de este 200H del Corolla Hatchback. Acompáñenme. Bueno, empezamos la prueba en esta zona que no está asfaltada, irregular. A ver qué ajustes hay. Es una suspensión bastante firme, con una dureza casi deportiva en pleno. Tiene toque de algo de confort, pero muy poco. Así que notamos, sobre todo por las gomas, tenemos un perfil de 40, también hace que se sienta mucho más el asfalto o el pavimento en este caso, pero en cuanto a ajustes y grillos no notamos ningún problema. Estamos con el modelo, la versión 200H GR Sport, son 196 caballos, va asociado a motor gasolina y motor eléctrico. Un motor eléctrico que es la mayor diferencia en comparación a las otras versiones más bajas, ya que el motor eléctrico es más potente, son 113 caballos, y obviamente la parte de gasolina que se mantiene, que son 152 caballos, 2 litros, y motor que además se mantiene, ¿no?, en la gama, 4 cilindros en línea, que ofrece un buen empuje para este coche. Obviamente, si sumamos, me diríais, pero es que da más caballos. No olvidéis que eso son cifras que combinadas dan 196 caballos, ¿no? El motor eléctrico aporta lo que tenga que aportar en su momento, y tenemos 3 modos de conducción: Eco, normal y Sport. Automáticamente damos Sport y notamos ya una pegada mucho más inmediata. Podremos también hacer juego con las levas. Pasamos a modo Sport en la palanca. Bueno, ha mejorado. Yo no soy fanático de este tipo de cambios, SVT de Toyota, pero se nota una leve mejoría, sobre todo en sensaciones. No te pega al asiento, que es lo que he hecho en falta, ese cambio que ronque, que haga ese cambio, pero bueno, estamos en esa era electrificada, y la parte híbrida pues hace otro tipo de juego, pero lo importante es que al menos en reacción el coche acelera, va enérgicamente a lo que le pidas, así que es un motor y una combinación aceptable, muy buena. Suspensiones, pues como os he dicho, algo más firme, se nota tanto gomas como suspensión que vamos en algo más deportivo.
La frenada, tenemos un pequeño recorrido inicial de tacto electrónico, pero notamos ya la mordida totalmente al momento, al instante. No llegamos ni a la mitad del recorrido y ya estamos notando la mordida. El puesto de conducción, tenemos unos asientos que recogen muy bien, son confortables, sujetan perfecto, son cómodos, no te van a incomodar en tu día a día, pero la parte deportiva, sobre todo trazando curvas, yendo un poco más alegres, lo vas a tener bien. Buenos espejos exteriores con detección de ángulos muertos, sistema de ayudas a la conducción, vamos, completito, lectura de señales de tráfico, que también podremos seleccionar y apagar o encender, y un interior, espejo interior, que bueno, la luneta se ve bien, pero si llevamos ya 3 personas atrás o 2 incluso, se nos limita, ya que es una luneta bastante pequeña, pero con los exteriores y los sensores, cámaras, estamos resueltos para aparcar y hacer uso del coche. Tenemos una pegada correcta, pero por ejemplo, ahora que he acelerado, noto cómo sube rápidamente a power en el potenciómetro. Y no sé, a mí particularmente es que ese cambio infinito, donde siempre voy sintiendo que voy acelerando a fondo, no me resulta lo más cómodo. Pero bueno, es algo, ya os digo, muy personal, no es algo negativo del coche. El coche, la verdad es que es una maravilla cómo se mueve. La verdad es que no tiene mucho que envidiar, salvando las distancias, a un coche con aires más GTI. La verdad es que tiene un buen comportamiento, y si mezclas un comportamiento más pausado, más tranquilo, en modo normal o modo eco, en los modos de conducción, incluso llevándolo en modo eléctrico en muchas oportunidades, ¿no? Trayectos cortos, obviamente no tienes una autonomía de 60, ni 20, ni 30 para nada, pero sí que en trayectos de parking, en ciudad, desplazamientos muy cortitos, puedes tener un considerable ahorro de combustible, ya que estamos en una media de 4,6 y 5,3 de consumo de este coche. Podríamos bajar de eso seguro, porque en algún momento hemos bajado en el entorno de los 4,2, algo bastante bueno, pero las cifras normales en el modo combinado en estos 7 días ha sido eso, 4,6 a 5,3 de consumo. Cifras que ya os digo, para casi 200 caballos son bastante buenas. Yo me compraría este coche, hombre, si estoy buscando un diseño algo deportivo, diseño atractivo, con interior y equipamiento bastante completo, pero siempre sin renunciar a ese aspecto deportivo, los asientos, detalles en rojo. La verdad es que si eres ese fanático de ese tipo de detalles, es una versión muy recomendada. Si te da exactamente igual, no te gastes tanto dinero, vete a las versiones iniciales, que también el sistema híbrido de Toyota te va ir de maravilla, sobre todo en uso urbano y de trayectos normales, tranquilos, fuera de la ciudad, en viajes, ¿no? Tenemos una autonomía que está en el entorno de los 500 kilómetros, pero eso sí, porque llevamos un depósito de apenas 42 litros de gasolina, con lo cual el sistema híbrido sí que ahorra, pero tenemos un depósito algo pequeño, así que no hablamos de autonomías, gigantescas, para nada, pero con 42 litros, pues repostas y el coche a tirar millas. Es autorrecargable, no es híbrido enchufable ni nada, así que muy atentos a ese detalle. Etiqueta eco, una etiqueta que te va a permitir andar en ciudades con restricciones, y un coche con un confort para el día a día increíble, y algún picantito para tus fines de semana o trayectos que quieras ir un poco más alegre. Así que nada, nos detenemos y os cuento el veredicto final. Corolla Hatchback 5 puertas, como lo queráis llamar, 200H, una versión muy atractiva si estás buscando esa alternativa un poco más cañera, sin llegar a límites y exageraciones, salvando las distancias, también se puede decir, de los deportivos y GTIs de toda la vida, ¿no? Es un coche bastante picantito, ya tiene una reacción mucho más dinámica, manteniendo a marchas más suaves, con un consumo muy ideal
para el día a día. Un diseño que para gustos colores, pero un diseño que además con estas combinaciones te puede estar jugando un poco a la deportividad y a esa exclusividad, a ese detalle más bonito, ¿no?, de un coche, así que en este detalle del GR Sport lo puedes tener. Son 30.000 euros para esta versión. Tenemos versiones un poco más económicas, diferentes gamas de motorizaciones y eso, por supuesto, con menor equipamiento. Así que este por 30.000 euros creo que está en un entorno bastante bueno, aunque ahora mismo seguimos con precios bastante desorbitados, y hablar de 30.000 euros para un coche de esta categoría hace 5 años atrás, 6 años atrás era impensable. Esto, vamos, yo no lo veo. Sin embargo, a día de hoy, pues es lo que tenemos, un coche con muy buen equipamiento, eso sí, consumos muy bajos, que ya os he comentado en la parte dinámica, y un equipamiento muy bonito, muy deportivo. La verdad es que a mí me ha gustado, y una marcha que puedes ir muy suave como puedes ir algo más rápido con unas buenas sensaciones. Así que nada, déjame aquí en tus comentarios tus dudas, tus impresiones, si eres propietario ya de un coche de este modelo, y nada, ahí charlaremos un poco más aquí en la caja de comentarios. Agradecemos a Toyota España la sesión de este maravilloso Corolla Hatchback, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega, y no olvidéis las redes sociales Facebook, Instagram, X y TikTok, donde tendremos actualidad del día a día del motor. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.